Buen día, hermanos. Hoy sábado 13 vamos a rezar el Evangelio de San Mateo, Mateo 5 del 33 al 37. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no jurará falsamente y cumplirá los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o en negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que dicen de más, todo lo que se dice de más, viene del maligno. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy festejamos a San Antonio de Padua, un gran doctor de la Iglesia, era sacerdote. Seguimos con este discurso de Jesús, ¿sí? El discurso del monte, el gran sermón de la montaña que nos presenta Mateo. Antes se dijo, pero yo les digo. Y como decíamos a lo largo de esta semana, Jesús va a querer purificarnos en todos los sentidos. Ayer hablábamos de la mirada, antes de ayer hablábamos de llegar a un acuerdo, de no juzgar al otro, ¿sí? No solo no matarlo, ¿sí? Físicamente, sino matarlo con la palabra, con tener un odio, un rencor contra el otro. Y hoy Jesús nos habla de lo que hablamos, de lo que decimos, ¿sí? Y es muy simple lo que nos dice hoy Jesús. Cuando digas sí, que sea sí. Y cuando digas no, que sea no. ¿Sí? En esto no hay grises, no hay mentiras piadosas con lo que hablamos, decimos o proclamamos. Jesús quiere que seamos de un solo, que no tengamos dobleces, que seamos íntegros con nuestra palabra y nuestra vida. Por eso Jesús nos dice hoy: todo lo que digas, vivilo, cumplilo. No hace falta documentos, que tu palabra que seas vos, ¿sí? Y es muy difícil, porque estamos acostumbrados muchas veces a mentir para zafar de algo. Estamos acostumbrados a esas mentiritas piadosas, que queremos hacer quedar bien al otro, o no querer meternos en un compromiso con el otro. Entonces le decimos, sí, qué bien lo que estás haciendo, y no, realmente en el fondo sabemos que no está bien, lo que está haciendo, o lo que vemos no es el bien del otro. Entonces Jesús nos dice que no conformemos a los otros con mentiras piadosas, con palabras, sino que realmente vivamos en la verdad. En la verdad es en lo que digo y lo que hago. Hay algo que me impacta mucho de San Francisco de Asís, que lo vemos siempre en esas imágenes, con la paloma, con los animales, y pareciera como que San Francisco era un hombre, ¿sí?, como que no tenía carácter. Y una de las cosas que le decía a los monjes era: no hablen de Jesucristo hasta que no lo vivan. Primero vívanlo y después pueden hablar de Jesucristo. Fuertísimo y durísimo y muy difícil si por nuestras propias fuerzas queremos hacerlo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Jesús hoy nos pide que purifiquemos lo que decimos, y lo dice con una frase simplísima, que si cuando sea sí, que sea sí, cuando sea no, que sea no. Todo lo demás viene del maligno. Todas las excusas que ponemos, todo lo que queremos explicar cuando nos piden cuenta de algo, nos damos cuenta, si nos ponemos a pensar, de todas esas situaciones que tuvimos que explicar cosas y que la embarramos más. Si realmente nos mandamos una macana,
hay que decirla. Y si realmente vemos que hay una macana que se está haciendo, no quedar bien con el otro, ¿sí? Por nuestra imagen o por la imagen del otro, sino realmente decir las cosas como son, pero las cosas como son no de nuestro criterio, de mi criterio, juzgar y ver y decir, sino desde el Evangelio. Esta es la palabra, esta es la verdad. El sí y el no tienen que estar basados sobre la palabra de Dios. Hoy Jesús nos es simple. Sean francos. Fíjense lo que dicen. Que lo que digan sea la verdad. No importa si eso le cuesta la vida. No importa si eso le cuesta el prestigio, ¿sí? O la imagen que uno tiene. Con el único que tenemos que quedar bien es con Dios. Porque esta vida va a pasar y la vida eterna es la que está. ¿De qué me sirve quedar bien con los demás, diciéndole mentiras piadosas o cosas que no son o creo, para quedar bien en ese momento, dejando a Dios de lado, si esa gloria es pasajera? Hoy Dios nos dice, ustedes no pueden cambiar ni en negro ni en blanco uno de sus cabellos. ¿Sí? Por eso no pueden jurar por nada. Que su palabra sea la verdad. Su vida, su sello. Antes, en la época de mis abuelos o más atrás todavía, no había documentos. La palabra era el documento, porque lo que se decía era lo que se iba a cumplir. No se necesitaban abogados, ni gestores, nada para afirmar que esto lo tenía que cumplir o no. Mi palabra era el cumplimiento. Jesús nos pide eso, que no digamos sí porque sí o no porque no, y pongamos excusas o mentiras piadosas. Que digamos sí cuando sea sí y no cuando sea no. Que no tengamos doblez, que seamos cristianos, como Él lo fue. Él no proclamó su evangelio queriendo caerle bien a todos, sino que Él proclamó el evangelio de lo que el Padre le pedía. No importaba si algunos se enojaban, si algunos se peleaban con Él, o si algunos lo querían matar. Él fue fiel a la verdad. Seamos nosotros fieles a Dios, porque siendo fieles a Dios vamos a ser íntegros, vamos a tener esa alegría de no estar atado a las imágenes que los otros tienen de nosotros. Esas imágenes son muy difíciles de sobrellevar y muchas veces estamos tan pendientes de esa imagen que hasta nos mentimos a nosotros mismos. Cuando digamos sí, que sea sí, y cuando digamos no, que sea no. Vamos a pedirle en este proceso de purificación que Dios nos pide continuamente la fuerza al don de Dios que es el Espíritu Santo. Están todos los días en mis oraciones y que Dios los bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.